Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy miércoles en La Ventana Indiscreta. Estamos otro miércoles para hablar de cine aquí en Jalisco Radio, del 96.3 FM en Guadalajara. Y agradecemos a todos los que nos están escuchando en este momento. Vamos a hablar de varias películas que están en cartelera. Vamos a hablar sobre el Festival Internacional de Cine en Tequila, que nos traen unas convocatorias, unas propuestas interesantes. Y como cada miércoles, Anne-Marie Meyer está conmigo aquí en el programa. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues muy contenta de estar otro miércoles con ustedes. Y un poquitito apenada de hace una semana que los bloques se nos cambiaron de lugar. Fue una cosa técnica que pasó, pero aquí estamos dando la bienvenida a todos los que nos escuchan. Fue gracioso porque eso pasa mucho en el cine, de hecho. Sí. Incluso directores como Tarantino hacen burla de cómo los proyeccionistas cambiaban los rollos y cambiaban por completo el orden de la historia, y eso nos pasó la semana pasada, pero pues son los avatares de grabar programas y de la radio en plena pandemia. Está con nosotros el día de hoy Roberto Spitia, que es director de Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales del Festival de Tequila, que este año pues va por su sexta edición. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por prestarnos sus micrófonos. Estoy contento de que ahora el Festival Internacional de Cine de Tequila pues ya estemos por comenzar la sexta edición. Ya estamos preparando pues todo, ¿no? Haciendo todas las labores previas, las gestiones. Ya empieza a fluir por nuestra sangre la adrenalina que implica organizar un festival intermunicipal, vamos a llamarlo así, porque nos desarrollamos en varios municipios donde no hay salas de cine, y esa es una de nuestras identidades, ¿no? Que hacemos cosas de cine en una región que está ligada al cine por el tequila, pero donde no hay salas de cine. Entonces sí, parece trabalenguas, ¿no? Pero analícenlo y van a encontrar la verdad en la profundidad de estas palabras. Entonces yo estoy contento de que estemos ya en esta sexta edición. Oye, Roberto, en ese año, además de hacer la programación, de seguramente tener invitados de los que hablaremos en otra ocasión, ahora sí nos interesó mucho ver que tienen convocatorias previas al festival. Una convocatoria, obviamente, de pitching. El pitching es importante, tú nos dirás primero qué es lo que hay que mandar. Luego otra que es también de un rally que hacen, que eso también ya lo habían hecho. Y también de cortometrajes, ¿no? También tú platícanos de las convocatorias. Sí, estamos contentos justamente porque nuestro festival sigue creciendo a pesar de las vicisitudes que hemos enfrentado. Somos un festival de cine que somos una asociación y que no tenemos como un presupuesto como tal. Todo lo hacemos con colaboradores como ustedes que nos prestan sus micrófonos, otros nos prestan sus instalaciones y demás. Y siguen abiertas 3 de nuestras convocatorias. Tenemos el Expreso Tequila, que comenzó en la edición número 2 de nuestro festival. Es decir, esta será su quinta, a pesar de que nosotros estamos en la sexta. Y es un producto que ha sido muy exitoso. Es donde ellos tienen los participantes tienen un tiempo limitado para desarrollar un corto en la región del paisaje agavero, ¿no? En Arenal, Magdalena, Tequila y Amatitán. En estos municipios se tienen que desarrollar historias ligadas a leyendas o alguna cuestión de patrimonio o alguna cuestión del paisaje agavero, porque es patrimonio de la humanidad. Y la idea es de que ellos tienen ellos pagan una inscripción, desarrollan un guión, por ahí les ponemos algún talento local, ¿no? Actrices, actores y demás. Y la idea es que la adrenalina fluya, que hagan su cortometraje, que esté grabado en esto, y estamos haciendo una memoria audiovisual de una región patrimonio de la UNESCO. Esto también es un valor muy importante para nuestro festival.
Puede ser ficción, puede ser documental o ficción, experimental, lo que ellos quieran. ¿Entre cuántos minutos y cuántos minutos? Tiene que ser cortometraje, es decir, menor a 30 minutos, pues 29 máximo. Sí. Entonces, esto es súper interesante porque pues se desarrollan muchas cuestiones contrarreloj. Entonces, este es un producto muy exitoso. La idea es de que sean 4 equipos, uno de cada municipio. Entonces, pues invitamos a quienes nos estén escuchando, que tengan estas ganas, a los jóvenes que tienen tanto talento, que, bueno, aquí Jalisco ustedes saben que es tierra de artistas. Entonces, pues que eso se vea plasmado a través de la participación en este Rally de Expreso. Tenemos otras 2 convocatorias, tenemos la del pitching, o tequila en corto. Tenemos estas dos convocatorias abiertas. Short Shot Tequila, que es el pitching, que es esta idea de hacer un cortometraje en regiones tequileras de Jalisco. Ya estamos ampliando un poquito el festival está creciendo y sabemos que no solo en la región Valles se realizan producciones de agave para hacer tequila, sino también en los Altos de Jalisco estamos creciendo. Y entonces la idea es de que un jurado calificador con expertos ya en cine evalúe los guiones y entonces después se pueda producir un cortometraje, ¿no? Esto está súper interesante porque si tú tienes una buena idea, la plasmas y habrá alguien que la pueda producir, ¿no? Y por último, también tenemos tequila en corto, que la idea es de que gente que viva en estas regiones, ¿no? Productoras de agave, pueda compartir a través del arte audiovisual esta manera de hacer cine, esta manera de contarnos historias y demás. Entonces, aquí tendrá que ser todavía un cortito más chiquito. Les pido que revisen todas las convocatorias en nuestra página, fictequila.com, en nuestras redes sociales. Puedan revisarnos, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, ahí pueden plasmar algunas dudas que tengan por ahí. Los directivos de aquí del festival estaremos atentos a sus comentarios, ¿no? Porque de pronto hay cosas que la convocatoria no delimita o delimita de más. Si tienen alguna cuestión por ahí que quieran comentarnos, adelante, mándenos correo, a través de las redes sociales, comuníquense y les daremos una respuesta. ¿Y ¿En qué fechas tienen para alguien que esté interesado en participar en alguna de estas 3 convocatorias que mencionas? ¿Qué fechas tienen que tomar en cuenta cuando se va a celebrar el festival? Sí, nuestro festival se va a realizar del 27 al 30 de abril. Para que por favor nos acompañen de manera virtual, presencial, como quieran, a través de las redes sociales y demás. Entonces, para que por favor estén pendientes de toda nuestra programación. Las convocatorias que están abiertas se cierran el 28 de febrero, es decir, todavía estamos a tiempo, hay buen tiempo todavía para que se puedan inscribir. Estas 3 convocatorias que les comento cierran, repito, 28 de febrero, así es de que anímense, pregunten, mándenos un tweet, mándenos algún mensaje por Facebook, manden algún correo. Ya tenemos las inscripciones directas en nuestra página, es decir, solamente das clic, se despliega la convocatoria, ahí vienen todos los lineamientos y ahí puedes mandar la inscripción de tu trabajo inmediatamente. Insisto, si hay cualquier duda, vienen ahí también nuestros correos electrónicos para que podamos ayudarles. Roberto, lo que yo quisiera decir es que los que nos escuchan no buscan ustedes promocionar, es decir, no van a ser comerciales, sino que van a ser pequeñas obras autorales donde ellos mismos se plasmen con su, digamos, innovación estética también, tomando, como nutriendo lo que es la importancia de esa región aquí en Jalisco, pero no tienen que ser comerciales, no tienen que tener una voz que diga, tome usted tequila y vea cine tequileño, por ejemplo. No es así, ¿verdad? Es autoral. Sí, así es. La idea es más bien que sea algo creativo, de ficción, documental. Creo que no hemos tenido animación en estos rubros, pero no estamos cerrados a la animación. Entonces, más bien esa es la idea, es de que la creatividad, la innovación, el contar una historia, el compartir esto, porque para nosotros puede ser muy, muy, muy común ver un agave, pero bueno, en Rusia, en India, en Grecia, pues no hay, ¿no? Entonces,
Lo interesante sería, bueno, que este paisaje que es nuestro, bueno, se preserve a través del arte audiovisual y pues que podamos compartir esto con el mundo, ¿no? Recordemos que somos un festival internacional. Este año es Guatemala, país invitado de honor, así es de que prepárense para ver este cine guatemalteco. La Llorona ganó el año pasado con nosotros, una gran película, y ojalá, tenemos ahí programado algo de sorpresas, ojalá y se puedan concretar, mándenos buenas vibras para que se pueda armar un paquete interesante para disfrute de todos. Pues estamos muy, muy seguros que va a ser un año importantísimo y la convocatoria esa también que tenga mucha, vamos a volver a anunciarla nosotros, Amurab y yo, dentro de una semana, recordarles, tienen un mes para mandar sus proyectos, mandar sus cortos y mandar sobre todo, me inscribo a ese rally tan interesante para hacer algo contrarreloj ahí con ustedes, ¿no? También. Así es, maestra, y pues... Recuérdanos en qué redes te pueden encontrar y a dónde pueden escribir. Muy bien, fictequila.com, nuestra página, ahí está un apartado de convocatorias, ahí le dan clic y ahí se pueden inscribir, y tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y tenemos también canal de YouTube. Ahí tenemos una entrevista con Jairo Bustamante que les hice yo el año pasado, y es súper interesante para que conozcan un poquito más del trabajo de La Llorona. Una película que si no la han visto, definitivamente cualquier latinoamericano debe ver. O sea, habla de un contexto histórico súper interesante mezclado con este thriller de fantasía. Es una propuesta muy, muy interesante. Y está la invitación de Roberto para que quienes quieran participar en el Festival de Tequila en el área de producción, pues ahorita es momento para lanzar sus proyectos, lanzar sus ideas y que puedan ser seleccionados. Esperemos que sí. Y esperemos que tenga la convocatoria de éxito. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que siga del Festival de Tequila para que se va a celebrar en abril, ¿verdad? En abril, los esperamos en abril en Tequila. Ojalá podamos transmitir desde allá, la puerta está abierta para que hagamos transmisiones con nuestros invitados y demás. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de la película Spencer, la película sobre la princesa Diana. Entonces vamos a estar poniendo música a la película Spencer, en este caso Another Day, Perfect Day, perdón, de Lou Reed, que estaba en el tráiler de la película, y nos escuchamos en el siguiente bloque. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
está pensando los velorios. ¿Y qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Y dame un cabo de tabaco, bañejeñe, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, bañejeñe, pa' que me dé la suerte. Yep, a gozar, nena. En Santiago se baila la conga. Yo quiero pedir que mi negara me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Yo le quiero pedir a Babalú una negara pendona como tú, que no tenga otro negro pa' que no se muera. Regresamos a La Ventana Indiscreta, nuestro segundo bloque. El día de hoy vamos a estar comentando dos películas que nos pareció que tenían muchas cosas en común, que coincidían en relación a tener a una protagonista femenina como muy importante a nivel de, digamos, a nivel público, a nivel de las audiencias. La primera película que vamos a comentar hoy es Todo sobre los Ricardo, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, y acabamos de escuchar esta canción del actor cubano Desi Arnaz, que cantaba Babalú, que es una canción que se escucha en la película, que se escuchaba en el show de I Love Lucy, y que de alguna manera introdujo todo digamos, estos ritmos caribeños, cubanos en el espectáculo, en los espectáculos de Estados Unidos. Todo sobre lo Ricardo es una especie, aquí me mencionan Marí, no es una biopic, efectivamente no es una biopic. ¿Por qué? Porque, digamos, vemos a lo largo de una semana la vida de la actriz Lucille Ball, que era la actriz protagonista de Yo Amo a Lucy, I Love Lucy, que fue, digamos, en su momento uno de los programas de Estados Unidos, uno de los programas de televisión más importantes en Estados Unidos, probablemente el programa que forjó e inició esta idea del sitcom, de las series de comedia, de las series de la familia en la comedia, y habla sobre, pues, las acusaciones que habían en un momento por ahí de 1952, 53, de que posiblemente era o que estaba afiliada al Partido Comunista, que en aquella época, en los años 50, era perseguido y era mal visto y podía traer abajo todo lo que habían hecho. Y también, pues, la historia, digamos, de la relación que mantuvo con quien fuera su pareja sentimental y su pareja creativa, que era Desi Arnaz, que era un actor cubano que Lucille Ball siempre defendió, al menos durante muchos años. Y lo que vemos es como ese matrimonio que se está fragmentando, se está quebrando por, digamos, las fidelidades o los escándalos que había en los medios y en las revistas del corazón en aquella época, ¿no? Es una película que está en Amazon Prime, probablemente va a estar, pues, en la temporada de premios, está generando cierta discusión sobre, pues, la actuación de Nicole Kidman como Lucille Ball, que durante varios meses mucha gente estaba como en desacuerdo que ella fuera Lucille Ball. Ahorita vamos a ver si realmente su actuación valía la pena o no. Pero, ¿qué te pareció Todo sobre Ricardo, Mari? ¿A ti sí te gustó la película? A mí me encantó la película, me encanta la película. Mira cómo son las cosas. Ayer me tocó ver un documental sobre Tina Turner, nuevo. Incluso ella ya tiene, pues, más de 80 años cuando lo hacen, lo filman, mucho material de archivo y una entrevista de ella donde ella narra que como jovencita, ella nació en 1939, que como ella llegando más o menos a los 18, 20 años, 17, pues tenía ganas de cantar, estaba en un coro también de una iglesia, quería llegar a ser, pues, una cantante importante. Y en aquel entonces, y eso fue lo que me llamó mucho, lo que vamos a platicar hoy, entonces dijo ella en esa entrevista
En esos años, en los años 40, 50, sobre todo 50, una de mujer, solo podía tener éxito en Estados Unidos si era rubia como Lucille Ball, si era blanca como Lucille Ball y si era bonita como Lucille Ball. Entonces sí podía ser una estrella y tener incluso en Hollywood su estrella en el paseo de Hollywood como la tuvo la Lucille Ball. Yo no pude, entonces yo decidí ser cantante de rock, que era lo que era fuerte, lo que era protesta en aquella época y lo que podía darme lugar a una muchacha joven de color que ni siquiera sabía bailar porque nunca tomé ninguna clase ni de música ni de baile, pero se me hizo bien interesante porque cabría justo en eso lo que estamos viendo hoy. Las mujeres de cierta clase social diferente, pero qué posibilidades tenían de levantar la voz, de hablar, de ser alguien y de llegar incluso al éxito de ser popular. Lo vemos en la película de Sorkin, Los Ricardos. Me gusta el plural porque sí hace los dos polos. Ella con su belleza rubia, belleza y también, bueno, siempre en esas épocas se decía que las rubias eran medio tontas, rubias y bellas, pero medio, digamos, sencillas en su pensamiento. Y aquí en la película sí la vemos, sí es una mujer así, sí, muy de moda, también le interesa todo lo que es la moda, también la belleza, pero sí es también la que se sabe defender y sabe incluso para la época, imagínate, empezaba la televisión, imponer su criterio en los guiones, porque eso es lo que se ve en la película también. El otro lado, el otro polo, era el cubano, músico y actor muy extrovertido, muy popular también con las mujeres y los shows cubanos en Estados Unidos, que era el puro exotismo, ¿no? No era lo de Estados Unidos, sino el exotismo. Y esos dos polos entre ellos, ese es una de los hilos narrativos, es lo que pasa entre ellos, ¿no? Un poco de celo profesional de uno al otro. También quién decide qué, sobre qué hacer en la pareja misma y de ellos mismos. Eso es uno de los temas, creo yo, importante de la película. Y estamos en medio de los medios también, ¿no? La tele viene de la radio. Estamos en televisión empezando ya en blanco y negro y vamos hacia el cine, que el cine fue como la joya de la corona. Ella, incluso Lucy, quiso ser una actriz de cine y Hollywood no la aceptó. No la aceptó porque aquí se dice, estaba casada con un cubano y porque también venía de la televisión y no tenía la elegancia de una Ava Gardner, por ejemplo, en la época, ¿no? Sí, de hecho, Lucille Ball, bueno, algunas estudiosas feministas la siguen muy, digamos, muy de cerca a partir de esta película de Dance Your Dance, la película de Dorothy Asner, donde interpretaba como una bailarina de cabaret, de burlesque, ¿no? Y pues tenía esa... Pues lo que hacían los estudios era que te metían como en un cajón, como en un tipo de personaje y de ahí no te sacaban, ¿no? Entonces ella nada más podía hacer ese tipo de personajes como de bailarinas, como de prostitutas o cosas por el estilo. Y entonces nunca pudo como salir de ese cliché. Y es a partir, y eso lo vemos en la película, que a partir de que su actuación en la radio, que en aquel entonces la radio se hacía en vivo y se hacía frente a audiencias y frente a público, es algo que creo que no podríamos hacer hoy en día, ¿no? Pero esa presencia que ella tuvo, pues llamó la atención de los ejecutivos de la televisión para llamarla y convocarla y hacer el programa, ¿no? Y obviamente Lucille Ball, pues mucha gente la conoce por sus gestos y por sus caras, ¿no? Y por su voz, como entre ronca y como entre ingenua y como entre inocente, pero lo que vemos es que detrás de esa figura pública, como de mujer ingenua, o como de mujer tonta, por así decirlo, en realidad había una actriz y una artista muy consolidada y muy inteligente que entendía muy bien la lógica de la comedia.
y la lógica de la puesta en escena de la comedia, ¿no? Lo importante que es, de pronto, ciertas instrucciones que ella daba me recuerdan mucho a Chaplin, por ejemplo, ¿no? Te vas a parar aquí, te vas a estar acá, vas a dar 2 pasos, te vas a tardar tanto tiempo en esto, ¿no? Esa lógica, esa escritura de la comedia a partir de la puesta en escena, a partir de lo que llaman en inglés blocking, ¿no? Como dónde pones a los personajes, en dónde se sitúan, dónde hablan, etcétera. Eso pues es muy interesante en la película, ¿no? Vemos el proceso creativo, los jugos creativos que hay para poder llegar a tener un programa tan exitoso, ¿no? Que además es una película que lo vemos siempre desde el punto de vista, digamos, del encierro de los estudios de producción. O sea, vemos los ensayos, vemos la lectura de los guiones, que es algo que no tiene que ver con el éxito público que se conoce de Lucille Ball, sino más bien de cómo era ella en los espacios privados, ¿no? Me gusta mucho la relación que tiene ella con una de las guionistas, que además la guionista se jacta, ¿no? De que realmente mucho de los chistes y de la comedia que hay en el programa se debe a su perspectiva de mujer, pues, y de cómo esa perspectiva permite crear una sitcom o una historia sobre una familia en donde ella, el personaje de ella, de Lucy, siempre termina como ganando por alguien, por así decirlo, en esas luchas, digamos, como de pareja, ¿no? Sí. Mira, también me interesó mucho, yo no sé si realmente así lo hacía ella o es ficción. Hay cosas incluso entre documental y ficción, porque al principio hay unos que comentan lo que pasó en aquel entonces y es el nombre del productor y 2 guionistas, ¿no? Una de las guionistas con la que se llevaba bien y otro guionista con el que no se llevaba tanto. No son los personajes reales, son actores, pero sí parecería que ellos le dan como el marco documental a lo que vamos a ver, y eso es un truco, obviamente, del realizador, ¿no? También. Pero fíjate que ella en los argumentos que da tiene mucho que ver también con lo que hoy se dice, es decir, ¿qué piensas de la audiencia cuando haces un discurso mediático? La tomas como tonto en muchas comedias. Se toma al espectador de veras como idiota, que de todo se cae de risa. Si se cae un actor, él también se tiene que caer de risa. Y ella siempre defendía, no, eso no es lógico y no podemos venderlo a un público inteligente. Aunque tú veías ahí en el sitcom, la gente estaba sentada y se les indicaba risas, aplausos, abucheos, etcétera, etcétera. Era también un público manipulado, pero ella defendía su público de la época, y hoy obviamente eso es uno de los temas muy, muy importantes en los medios también, ¿no? Las audiencias, ¿qué derecho tenemos como espectadores de una película, de un radio de televisión o de un programa de radio, cómo se dirigen a nosotros y qué podemos nosotros, cómo podemos defender que somos gente preparada, culta, inteligente del otro lado, ¿no? También. Que además eso es un perfil muy de Aaron Sorkin. O sea, todas las guiones y las historias de Aaron Sorkin son personajes muy inteligentes. De hecho, digamos, la característica principal de este director, de este guionista, es más guionista que director, es que los personajes hablan mucho, hablan muy rápido, sus palabras son casi como armas, como disparos, o sea, son argumentos en donde todo el tiempo están queriendo, digamos, encontrar la razón detrás de todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy común en ese cine, y es curioso ver que un personaje como Lucille Ball, que mucha gente la ubica más bien por su carisma y por su belleza, pues más bien también sea una mujer muy, muy sensata y muy inteligente en lo que está queriendo defender, no solamente frente a las audiencias, sino frente a los que dirigen los canales y los patrocinadores, etcétera, ¿no? Otro tema es que, pues, lo que hace también la película, que en realidad eso no es que todo eso no sucedió en una sola semana, sino en realidad son varios acontecimientos de su vida, todos mezclados y puestos en un solo punto temporal, pero tiene que ver con que pues se embarazó, y ese embarazo fue pues en vivo, digamos. O sea, vimos las audiencias de aquel entonces vieron en vivo como pues como las distintas etapas de su embarazo, ¿no? Y eso era
inaudito para la época, Claro, ¿no? No se podía ni siquiera decir la palabra embarazo porque eso insinuaría cosas de cómo se embarazó, ¿no? Entonces eso no se podía decir como tal, ¿no? Y entonces de pronto sí la vemos como si fuera un personaje que de alguna manera rompe ciertas convenciones de la época en relación a la televisión y en relación a las mujeres. Obvio que la película también tiene muchos comentarios sobre el momento que estamos viviendo o que estuvimos viviendo en la era de Trump en Estados Unidos y que estamos viviendo con muchos regímenes también a través de todo el mundo, de que se trata de poner en orden, en moral, en un cajón a la prensa, ¿no? O a los medios también, es decir, radio, televisión, cine, prensa, etcétera, etcétera, como ese código de la moral o el código también político. Y en aquel entonces el comunismo y el ser cubano, por ejemplo, y tener éxito, pues era muy mal visto, y no solo mal visto, sino que se les hacía sus interrogatorios y se les prohibía trabajar, se les quitaba sus trabajos. Y entonces, no solo en aquel entonces, sino ha pasado últimamente también, que desde el poder o desde a veces también desde los, digamos, los lobbies, se trata de ponerle censura a todo, y sobre todo también políticamente influenciar en que los migrantes, etcétera, o los de otra ideología que el régimen, pues no tengan voz, ¿no? No sé si yo sentí muy fuertes en la película también. Podemos ver paralelismos muy fuertes con la era Trump, por ejemplo. Pues en general yo creo que en toda la época, en toda la historia de Estados Unidos ha tenido esas, digamos, tensiones raciales, esas tensiones xenofóbicas, y lo interesante es verlo desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Desde lo que se podía ver en la televisión, y desde, digamos, que eso haya existido desde el origen de la televisión de Estados Unidos, me parece que era lo relevante en la película. Y digamos, entonces ya vimos tú y yo que es como una película, yo diría como de muchas capas de lecturas. No sé si estés de acuerdo, pero lo podemos ver como historia de pareja, lo podemos ver como historia de una diva, como lenguaje de cine con lenguaje de televisión que se ve en blanco y negro, y luego todo el lado político. Pues todo eso pedirle y encontrarlo en una película, por eso yo digo que es una muy buena película. Anne-Marie recomienda la película Tú Solo, Ricardo. La pueden ver en Amazon Prime, probablemente esté en la temporada de premios. Se habla mucho de Nicole Kidman, como una de las favoritas para ganar mejor actriz. Entonces probablemente estemos escuchando más de la película. Y vamos a cerrar el bloque escuchando esta canción que se escucha en la película Glory of Love de Jimmy Durante, pues que acompaña pues el tema de amor de Lucille Ball y de Desi Arnaz. Nos escuchamos en el siguiente bloque. You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta con música de Johnny Greenwood, este guitarrista de Radiohead, que ya se está aventando últimamente varios soundtracks muy increíbles. El último también fue El Poder del Perro, y en este caso hizo la banda sonora de Spencer, película de Pablo Larraín, un chileno que está haciendo una película sobre la princesa Diana. Que la princesa Diana, pues este año fue pues como muy relevante a nivel popular de nuevo, ¿no? Quizás porque pues salió la última temporada de The Crown, esta serie de Netflix que ya, pues que habla sobre la familia real, y esta última temporada ya incluye la presencia de la princesa Diana, o incluso hasta hubo una obra musical en Broadway de Diana, ¿no? Entonces ha sido como una especie de revitalización del ícono popular, ¿no? Y mucha gente la recuerda, la ubica, mucha gente sigue molesta con la familia real por lo que le pasó. Y lo que vemos en Spencer es un fin de semana de 1991, en la Navidad de 1991, en donde Diana se tiene que reencontrar con pues toda su familia política, y es cuando ya ella está a punto de, digamos, quebrarse, ¿no? Digamos, quebrarse mentalmente, emocionalmente, físicamente, ante la situación de hartazgo, ante la situación de encierro y de, digamos, de control que siente que está viviendo por parte de los paparazzis, por parte de la familia real, por parte de su familia política, ¿no? Y probablemente es ese fin de semana en donde ella reafirma pues su interés de separarse y de recuperar esa historia familiar que tiene pendiente con su padre. Por eso la película se llama Spencer, que es el apellido, digamos, de soltera de ella. Y lo que vemos es un drama pues muy psicológico, muy fantasmal. De hecho, la música de Greenwood creo que abona mucho en esa digamos, espíritu como de historia de fantasmas. Incluso hay momentos donde el personaje de Diana empieza a ver el fantasma de Ana Bolena en esa casa de campo en la que ellos están, en la parte de Norfolk, Inglaterra. Y entonces vemos como el desgaste, digamos, psíquico que ella está viviendo a partir de que ya está, pues, como harta de esa situación, ¿no? Almarito, ¿qué piensas de Spencer de Pablo Larraín? Pienso muchas cosas, y cuando lo estuve viendo había cosas que me encantaron
y cosas que me molestaron. Tengo que empezar con eso porque eso va a darle un poco el matiz a lo que estamos platicando. Bueno, lo que yo opino de mi parte. Pablo Larraín, como chileno, le conocimos películas donde él todavía trabajaba sus guiones. Por ejemplo, Tony Manero empezó en el 2008. Luego una película tan fuerte como Postmortem, donde vemos una noche cuando mataron a Allende o suicidió a Allende. Todavía ahí corre esa pregunta. Después el No, el Club, y empezó ya con lo de la biopic con Neruda, después hizo Jackie y en 2019 la que yo no conozco, Emma, y ahora está haciendo lo de Diana, que me gusta que no tenga su nombre, sino que tenga Spencer, porque es justamente a lo que llega la película, a que al final de la película ella está con sus hijos, Diane, y están, creo que compran unos hamburguesas, unos chips o algo así, y dicen, ¿a qué nombre va su pedido en la taquilla? Y ella lo piensa, ¿Princesa Diane? No. ¿Algo no sé qué? No. Diane, no, tampoco. Spencer, dice, Spencer. Es su nombre de ciudadana británica normal, común y corriente que da este nombre a la película, y eso me gusta, que es el choque de lo ciudadano, lo normal, con lo que es toda la faramaya de la monarquía en Gran Bretaña todavía, ¿no? Eso creo que es así como es la base de todo. Tú dices que tiene un tono a veces de cine de horror, sí, claro que lo tiene. El horror está en esa monarquía, en esa manera también incluso que hemos visto en Trainspotting, de ser rigurosamente enmarcado, puntual, siempre regido por el reloj, por lo justo, por lo correcto, no poder salir de los rituales y no tener absolutamente nada de libertad de moverte creativamente en tu día a día, ¿no? También eso es como ese marco que vemos en toda la película. Y en ese sentido, la película sí me gusta mucho como Larraín lo pone como gran fábula. Al principio la película dice una fábula, algo así, una fábula, la fábula una de tragedia, una verdadera tragedia. Y finalmente lo de fábula medio se pierde, es más bien el horror de una tragedia, porque en la película ella y su, digamos, yo casi diría, no sé si estás de acuerdo, como asco que tiene a su situación de vida, de mujer, de princesa, de madre, compañera de un hombre con el que se casó. Entonces ese asco yo lo siento como metafóricamente traducido en su bulimia, porque tiene una bulimia tan terrible que come a veces fuera de todo, ¿no? Se va a echarse casi todo el postre y después va y tiene que vomitar todo lo que comió. Esa manera de no poder con la realidad que está viviendo en ese momento, creo que está como metafóricamente mostrado en su estado mental. Que contrasta mucho con, digamos, toda la puesta en escena y cámara de la película. Me parece que una de las cosas que de verdad son increíbles en la película es todo el trabajo de fotografía, de diseño, producción, todo el tema de los vestidos de Diana. Pues hay mucha gente que habrá estudiado toda la moda de Diana, ¿no? Pero hay un plano, por ejemplo, en donde ella trae un suéter rojo y va caminando, hay un traveling a lo largo del palacio en el que se encuentran, y cómo a pesar de que se encuentra a la distancia, pues lo rojo del suéter resalta por todo lo pardo y lo oscuro del resto del paisaje, ¿no? Y del resto del cuarto y del espacio. Y esa manera como de concentrar en colores la intensidad, digamos, emocional del personaje, parece muy padre. Y también incluso la música de Jonny Greenwood, que es muy enfática, que de verdad tiene como estas matices como de película de horror, con jazz, una cosa así como muy increíble, de verdad hace que de pronto haya momentos como muy cúlmines
en la película y que atrapen mucho, o sea, tienen mucha belleza, y alcanzar ese nivel de belleza me parece que es muy lograble en la película, muy rescatable en la película. Sin embargo, sí creo que a nivel de guión como que hay algo que nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que no sabemos, como que todo el tiempo el personaje está a la deriva y uno no tiene de dónde agarrarse para entender por qué está pasando, por lo que está pasando, ¿no? Incluso esa comparación que hace la situación de Diana con la de Ana Bolena, me parece pues muy desorientadora y me parece que no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Pero digamos, esa falta también de estructura pues, que tiene la película, pues son 3 días, pero en realidad pues no se siente la noción del tiempo en ese espacio, en ese lugar en el que se encuentran, desorienta mucho, ¿no? Y creo que no, como uno como espectador no tiene de dónde agarrarse, a diferencia, digamos, de Aaron Sorkin, que es como muy metódico y muy estructurado como en su manera de organizar su relato, aquí está como muy etéreo todo, ¿no? Tú hablas de belleza, de la fotografía, de todo eso. Es una belleza, una sincronía que en el fondo, dentro de todo lo bello y poético que tiene esos castillos, los interiores, de arriba hay muchos top shots de arriba donde tú ves como una especie de coreografía. A mí me encanta, por ejemplo, la primera escena cuando vemos un castillo vacío, un castillo bellísimo, que por cierto, una parte la hicieron en Alemania, otra la hicieron sí en Alemania del Sur y no en Inglaterra. Pero ese castillo, y luego de arriba la cámara nos muestra cómo llegan una serie de coches, toda una fila, y luego uniformados, son soldados, trae unas cajas, y en el momento entran con las cajas, uno piensa armas, 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 no. Empiezan a meterse, se meten a una inmensa cocina, bellísima cocina, con sus casos ahí en las paredes, y luego abren las cajas y las cajas están llenas de maravillosos frutos exóticos, de langostas, de las mejores ricas comidas, y salen los soldados y llega ya uniformado todo el personal que también vemos en serie de Crown, vemos en otras series que hemos visto, esa manera fastuosa de vivir de la monarquía. Yo creo que la cámara la muestra en toda su riqueza y con una insistencia tan fuerte que tú al rato dices también, sí, es muy bello, es muy ordenado, es muy rico, es muy exótico, pero también es una jaula dorada para los que viven ahí adentro, ¿no? Es una jaula de la que no pueden escapar. Y la cámara a mí eso me dice, y es en ese momento que todo se vuelca hacia el horror. En el fondo es una jaula dorada que es un horror, y ahí vemos también, cuando vemos por ejemplo a la reina Isabel con ese sin expresión en la cara, entonces pues Diana es todo su contrario, es la que se desespera, que corre, que al vestirse se le rompen las cosas, que traga incluso las perlas de un collar de perlas, que es otro símbolo muy fuerte y una metáfora también. Y yo creo que así está construida la película, y nos puede gustar todo lo estético, pero también asusta, porque pues es que no es normal, ¿no? La monarquía así en ese sentido no es lo normal. Y el orden que hay dentro de ese castillo. Sí. Hay un momento en donde uno de los personajes le dice, es que aquí todo el mundo escucha todo, ¿no? Aquí todos están al pendiente. Las paredes hablan, los empleados hablan, son espías de alguna manera de la reina también. Hay un letrero en la cocina que me parece como muy extraño, que aparece al principio de la película, un plano de un letrero que dice: no hable fuerte porque te escuchan, como si fuera un fantasma que estuviera ahí controlándote y sabiendo qué es lo que puedes hacer o no en ese espacio. Entonces, desde un principio establece como esa mirada, digamos, como de horror, como de control gótico, como de gótico, ¿no? Que hay en esa película.
y lástima que se pierda mucho, ¿no? Siento que se pierde mucho a lo largo de la película. Va y viene esas emociones, se repiten ciertas situaciones, como que desde un principio queda claro la psicología del personaje, pero después no lo llega a desarrollar. No lo sé, como que hay algo que no alcanza como a desarrollarse en la película. Tengo momentos y tengo personajes preferidos. Uno de los personajes preferidos es el mayordomo, ese señor ya grande, ahorita se me va el nombre, que también está en el último bus como protagonista. Timothy Spall, ¿no? Maravilloso, sí, increíble, ¿no? Y luego Maggie también, la que le ayuda con vestirse y la que es su amiga y finalmente como una especie de madre que ella busca en todo ese universo tan frío. Esos dos personajes tienen momentos estelares para mí. Y sí, también estoy de acuerdo contigo, sí, yo creo que más bien sí es como muy uniforme lo de ella y como que no encuentra quizás el tono o el tipo de actuación o el guión no se lo permite de tener matices. Tener mayores matices y de que no sea tan maniqueo todo, ¿no? De buenos contra malos. Sí pinta muy mal la familia real, me parece que es más compleja la historia. Ahí en ese sentido, pues es que yo vengo muy fresco de ver The Crown, de ver la última temporada de The Crown, y creo que esa es más, hay más carnita de discusión, ¿no? Más que de emoción, más de saber cómo fue esa historia, ¿no? Bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los dejamos con música de Spencer, con esta canción con la que cierra la película, All I Need Is a Miracle, que acabo de descubrir que los de Timbiriche se robaron el inicio de la canción. Entonces no es una canción de Timbiriche, es All I Need Is a Miracle de Mike and the Mechanics. Y Anne-Marie, muchas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos en la siguiente semana, el próximo miércoles en La Ventana Indiscreta. Hasta luego. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.